través de una oración. Amado Dios, es para nosotros un gozo saber que tú nos das la vida con un propósito bien definido, que en el incrédulo tú extiendes tu misericordia para traerlo a tu salvación y en nosotros como hijos tuyos quieres seguir llevándonos a compartir tu palabra, a vivir en tu comunión, para atraer a otros a tus pies. Gracias, Señor, por esta mañana que nos permites aprender de ti a través de tu bendita palabra. Queremos rogarte, Señor, que en el poder de tu Espíritu tú nos guíes y las enseñanzas que aprendamos, tú nos des la gracia de poderlas practicar y poder comprobar la bendición que tú tienes atrás de la obediencia a tu palabra. Señor, te pedimos que los que faltan por llegar tú los traigas con bien y apresures sus pasos. Y pedimos también por los que nos ven por redes sociales que tú alientes sus corazones también a vivir para ti. Todo esto lo ponemos en tus manos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a platicar acerca de un tema que vemos en la Biblia, en el capítulo 10 del libro de Hechos, donde a veces pensamos que es importante que las personas sean sinceras en su comportamiento y en su conducta hacia Dios. Pero en este pasaje vamos a ver que Dios nos pide algo más allá que la sinceridad. Vamos a leer en Hechos capítulo 10. La experiencia acerca de la conversión de un hombre que era gentil. Recordemos que Pedro empezó a compartir el Evangelio y Dios quiso que él iniciara esa predicación a los gentiles, y ahí se inició, en la predicación a los gentiles con Cornelio. Más adelante Dios usó al apóstol Pablo, que fue, por decirlo de alguna manera, el apóstol de los gentiles, para llevar su evangelio a los gentiles. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo, siempre que llegaba a algún lugar para predicar la palabra, lo primero que hacía era ir a las sinagogas donde se encontraban los judíos. Primero le llevaba el mensaje a la gente, a su gente, y después, cuando reaccionaban contrario a la obediencia hacia la salvación que Dios ofrecía en Cristo, se dirigía hacia los gentiles. Muchos de los gentiles se emocionaban al escuchar esto, y vemos que en las sinagogas habían judíos, pero también habían gentiles que llegaban a escuchar y les gustaba lo que decía la palabra de Dios, pero no querían dar el paso de circuncidarse para convertirse en judíos. Estos eran conocidos como los temerosos de Dios. Y aquí se nos menciona a Cornelio como un hombre temeroso de Dios. Entonces él escuchaba acerca de la palabra de Dios y era una persona muy sincera en buscar al Señor. Pero vamos a ver que Dios demanda más que esto. Sí, está bien que vayamos con sinceridad, que lo escuchemos con sinceridad, pero si esta sinceridad no nos lleva a la obediencia y a dar el paso esencial para convertirnos, no nos alcanza para la salvación. Tú puedes ver que hay muchas personas que son sinceras, pero que están equivocadas. Y a través de la vida encontramos mucha gente así. Por ejemplo, tú puedes pensar cómo alguien puede creer en el comunismo. Y hay personas sinceras en el comunismo. Y creen que este es el sistema que debería seguir toda nación, todo pueblo. O viceversa. Hay personas que adoran el comunismo y son sinceros en su partido y dicen, ¿cómo puede haber personas que todavía crean en el capitalismo? Y la gente también que cree en el capitalismo son sinceros. Pero no precisa que seas sincero para que estés en lo correcto. El problema no es ni el capitalismo ni el comunismo, quiero decirlo también de paso, ¿no? El problema no es tanto el sistema. Tienen buenos argumentos, buenas leyes, buenos estatutos, pero el problema es el corazón del hombre que está corrompido. Y sea capitalismo, sea comunismo, mientras el que dirija sea alguien que no tiene relación con Dios, ¿qué es lo que va a buscar?
demandar para sí y exprimir a toda la gente con tal de lograr su grandeza y su riqueza personal. Esto lo tenemos a vivas luces y no tengo que darle la lista de presidentes que hay en la actualidad que viven de esta manera. Pero el problema esencial es ese. Y les digo, puede haber mucha gente que es sincera, pero puede estar sinceramente equivocada. Ahora, en cuanto a la eternidad, esto es trágico. Estar sinceramente equivocado es trágico. Tú puedes ver que hay gente que es sincera en una religión o en otra. Puedes ver musulmanes, puedes ver católicos, puedes ver evangélicos, puedes ver testigos de Jehová, y todos ellos pueden tener sinceridad en lo que están buscando. Pero, ¿cómo saber entonces que mi sinceridad no me está llevando a un error? Gracias a Dios que nos dejó su palabra. Su palabra es la verdad. Y Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando está ante Pilato le dice que es la verdad. Porque esto es algo que mucha gente piensa en la actualidad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Es cuestión de opinión. Y todo lo han resumido a esto. Pero Dios dice que no, que hay una verdad. Y sí existe una verdad absoluta. Y esta es su palabra. Esa es la verdad absoluta. Y esa verdad absoluta Dios cuidó de comunicarnos a través de su verdad, de su palabra, lo que quería que nosotros supiéramos. Pero lo dejó escrito. Y entonces en lo que dejó escrito, como es palabra de Dios, no tiene errores en su versión original, en el original donde fue escrito. Entonces, tenía un propósito Dios con todo esto, comunicarnos lo que tanto necesitamos como seres humanos, tanto para la salvación como para mantener una comunión con Dios. Y entonces vemos en este pasaje del capítulo 10 de Hechos, toda esta enseñanza que Dios nos deja y que vamos a resaltar en tres aspectos fundamentales. Dios quiere que tengamos certeza, más que sinceridad, la certeza de su palabra, la certeza de que fue dada para todos y la certeza de que a través de ella podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Vamos a ver cómo a través de este pasaje, cómo le mostró Dios a Cornelio y con él a mucha gente que había reunido, y todos ellos representándonos como gentiles, enseñándonos a todos nosotros estas verdades fundamentales. Pero es importante saberlo, porque cuando lo tienes claro, lo puedes compartir también con claridad. Entonces, una de las cosas que pedimos a Dios fundamentalmente es, dame la claridad de la certeza de mi salvación. Esto es lo fundamental. Si no tenemos esto, no podemos compartir algo correctamente. Cuando la tenemos, con toda convicción compartimos esta verdad. Y entonces podemos atraer de una manera eficaz a otros a la certeza también de tener la salvación. Estoy seguro de que voy camino al cielo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor en este pasaje? Podríamos decir que el versículo central que vamos a platicar ahora es en el capítulo 10, el versículo 43. Dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. De este dan testimonio todos los profetas. ¡Qué gran verdad! Esta es la primera que necesitamos entender. Hay una certeza. Hay la certeza de que Dios habla a través de su palabra. Dice, de este dan testimonio, ¿quién? Todos los profetas. Entonces nos habla de que el Antiguo Testamento, que era hasta donde se había escrito en ese momento, era verdad y podían tener la certeza de que todo lo que Dios decía a través de ella era verdad. Este hombre que se reunía en la sinagoga y que escuchaba el mensaje de la palabra de Dios, ¿qué palabra de Dios escuchaba? El Antiguo Testamento. Estaba en proceso la realización del Nuevo Testamento, empezaban a escribir entonces los hechos del Señor Jesucristo y todo lo demás, pero hasta ese momento tenían lo del Antiguo Testamento.
Y en el Antiguo Testamento tenían muchos versículos que les hablaba acerca de que Jesús iba a salvar a todo el mundo. No nada más a los judíos, sino a todas las naciones. Encontramos que dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, o sea, los judíos. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahí nos incluye a todos. Y versículos como estos que están en Isaías, nos encontramos en Jeremías y en otras partes de la Escritura del Antiguo Testamento, que seguramente llenaban de regocijo a estas personas, pero no sabían cómo iba a suceder esto, porque ellos no venían del linaje de Israel. Entonces, siendo gentiles, sí, lo dice, pero ¿cómo va a ser? Y esta era la gran misión que tenían los 12, y poder dar testimonio de lo que había ocurrido, que era portentoso, para lo cual era esencial que Dios les diera poder para convencer a las personas a través de las señales. Por ejemplo, tenemos a un Moisés que es llamado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y Dios se le aparece en una zarza ardiendo y empieza a dialogar con él. Y en ese diálogo de que Señor manda por quien debes enviar, que yo no soy el adecuado, que mira, y pretexto tras pretexto, que realmente él tenía temor de esa gran empresa. Entonces Dios le dice, él le dice, ¿cómo van a creer que tú me enviaste? A ver qué tienes en tu mano. Una vara, arrójala al piso, se convierte en culebra. Tómala de la cola, se vuelve a convertir en vara. Una señal. ¿Quién hace eso? Digo, él no podía pensar que era su poder. Es como si yo agarrara ahorita este vaso de cristal, arrójalo, y se convierte en una copa de oro, ¿no? Vuélvelo a tomar y se vuelve a convertir en cristal. No fue mi poder, fue el poder de Dios. Él lo tuvo claro. Mete tu mano en el seno, sácala, leprosa. Mira, es que hay cosas que no están en ti. Ahora que estoy envejeciendo, me vio mi cuñada con esta ventanita y me dice, Memo, ahora sí te ves viejito, viejito. Hay enfermedades que son autoinmunes, por ejemplo, que de repente llegan y no las puedes evitar, te llegaron. Y son enfermedades que tu cuerpo asume que algo que está sano está mal y ataca eso que está sano. Esas son las enfermedades autoinmunes. Y entonces son cosas que surgen y que no puedes evitar. Entonces acá de repente la mano blanca. Dios mío, ¿qué es esto? Vuelve a meter, sácala otra vez. Y otra vez natural como estaba antes. Otra señal. Estas señales les van a hacer ver a las personas con las cuales vas a platicar que yo te he enviado. Delante de Faraón lo vas a hacer y los va a dejar, con todas las señales que yo voy a hacer, los va a dejar ir. Pero Dios siempre que hace una cosa abarca varios aspectos. Por un lado, tenía el propósito de convencer a su pueblo. Por otro lado, convencer también a los egipcios. Pero los egipcios tenían sus propias deidades. Entonces tenía que hacerlo a través de las señales, mostrarle la ineficacia de sus señales, de sus deidades. Y cada una de las señales que mandó era una burla a los dioses que ellos tenían. Al dios que tenían de las ranas, al dios que tenían de las moscas, al dios que tenían de los piojos, incluso al dios de la muerte. De todo tenían deidades. Y en todo mostró su superioridad y era para que cayeran rendidos a creer en el único Dios verdadero. Pero para no extenderme más de esto, era a través de esas señales. Con los apóstoles, ¿quién iba a creer que un hombre murió y que resucitó? Tenía que ser a través de las señales. Y Dios en ese principio del inicio de la vida cristiana, hablándoles tanto a judíos como a gentiles, los convencía por medio de esos milagros o señales. Y la gente entonces entendía que este era el evangelio correcto, que este era en quien debían creer, y esto nos quedó escrito. Ahora nosotros tenemos todo ese testimonio.
Pero no solamente ese testimonio, sino también nuestro propio testimonio de la transformación que Dios ha logrado en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es su presencia en nosotros. Entonces vemos que ellos tenían este tipo de cosas y con Cornelio se le aparece un ángel. Se le apareció el ángel y tú dices, pero ¿con qué propósito? Para hacerle ver la verdad del Evangelio. Para hacerle ver que el hombre podía tener la salvación y la conexión con Dios de una manera permanente. Pero entonces este hombre, ¿cómo iba a saberlo? Bueno, el ángel le podía haber dado la explicación. Mira que esto que se ha estado escuchando por todas partes, y que seguramente también él había escuchado, es precisamente lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Tú has tenido la certeza de que Dios habla por medio de la Biblia. Tú tienes la certeza de que la palabra es palabra de Dios. Esto estaba escrito y esto se cumplió con la venida de Jesús, al cual mataron los judíos, pero al tercer día resucitó. Ahora, ¿qué más certeza le podía haber quedado en el corazón que haberlo escuchado de un ángel? Pero Dios no podía este hombre, este ángel, transmitirle con la misma convicción que una persona que sí había sido redimida y que valoraba esa transformación. Pedro había sido un hombre impetuoso, impulsivo, orgulloso, que había sido transformado completamente y apreciaba la misericordia de Dios por su vida. Porque este hecho de haberlo negado 3 veces quedó permanentemente escrito. Y uno podría decir, ¡y qué vergüenza! O sea que no nada más se dieron cuenta los condiscípulos y el Señor, sino todo el mundo se ha dado cuenta de que lo negué. ¿Sí? Pero lo valioso de todo esto es la misericordia de Dios, que lo perdonó. Él nos perdona de todos nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús. Y este hombre, al ver que incluso esto fue perdonado, le dijo, Señor, yo te necesito profundamente, porque el ser que yo soy, el ser que yo cargo, es terriblemente destructivo. Me da terror. Sí, tenemos que mantenerlo clavado. ¿Pero por qué? Porque es terriblemente destructivo. No lo debo complacer en nada. Y lo que Dios me dice en su palabra es lo que debo obedecer y clavar a mi carne, que es terriblemente destructiva. Destruye todas mis relaciones. Destruye todo en mi vida. Y qué terrible que Dios, dejándonos todo lo que necesitamos para vivir gozosos en su servicio, imagínate, por no querer vivir y tener clavada en la cruz al hombre viejo, dejo que surja y destruye mi vida y destruye, y entonces tengo un espíritu amargado y llego con alguien y le digo, te quiero compartir el Evangelio. No, gracias. Con mi carota es suficiente, no necesito otra más, ¿no? ¡Qué gozo! Pero cuando este ser está clavado en la cruz y mi vida, se manifiesta el poder del Espíritu, haciéndome diferente de cómo era, o sea, mi egoísmo, orgullo, necedad, etcétera, como era Pedro, como somos nosotros, está clavado en la cruz, surge el amor de Jesús y todo lo que conlleva su Espíritu. Entonces ahí vemos ese impacto de esa gran diferencia, de esa gran transformación. Pero acá se le aparece el ángel y le dice, Cornelio, hay algo que tienes que saber. Dios ha visto tu sinceridad, pero no es suficiente. Dios ha visto que eres un hombre devoto,
quizá él no se perdía las reuniones en la sinagoga. Y si estaba de comisión en algún lugar, seguramente él iba a esa otra sinagoga porque quería escuchar la palabra de Dios, porque creía que era palabra de Dios. Él tenía la certeza de que era palabra de Dios. Y entonces tanto él como su familia eran personas que temían a Dios y que creían en Él y que creían que había hablado al pueblo de Israel a través de la Biblia, de sus profetas. Lo creía. Y por eso él era muy generoso. Cuando podía, hacía ayudas a la gente. Era un hombre con mucho poder, con mucho dinero, y entonces ayudaba a la gente. Yo conozco personas que tienen mucho dinero, muchas posesiones, pero al no tener a Cristo, y además sin herederos, ¿qué va a pasar? Que muere y todo queda un poquito por aquí, un poquito por allá, y se esfumó y se acabó todo. Porque hasta ahí llegas, ¿verdad? No te llevas nada. Este hombre no quiso que esto pasara en su vida. Y entonces era generoso. Daba limosnas al pueblo, ayudaba a los judíos. Y era un hombre que oraba constantemente. Era un hombre que creía en Dios. Y entonces uno dice, ¿cómo es que oraba y no era salvo, ¿no? Bueno, él era sincero en esta comunión con Dios y Dios vio esta sinceridad, por lo cual se le apareció el ángel para entonces arreglar lo que le hacía falta. Su sinceridad no era suficiente para que fuera salvo. Por eso el ángel le dijo que enviara a buscar a Pedro. Vamos a leer los versículos del capítulo 10, del 2 al 8. Hechos 10. 2 al 8. 2 al 8. Hechos 10, del 2 al 8. Y mantengan sus Biblias en este capítulo que vamos a estar estudiando. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Chicos, vengan. No me van a creer lo que me acaba de pasar. Vi a un ángel. Y un ángel me está diciendo que envíe a traer a Pedro. Por favor, vayan y búsquenlo. Está en Jope, en la casa de un Simón Curtidor. Pregunten por él, porque el ángel me lo dijo, ahí lo van a encontrar. Y tráiganlo, porque él tiene una noticia muy importante que decirnos. Tan importante que un ángel me está mandando a traerlo. Imagínense. Y entonces, con esta noticia, se lo comenta a su familia, se los comenta a sus amigos más cercanos. Cuando llega Pedro, se encuentra una gran concurrencia ahí, porque era algo sumamente importante lo que le iban a compartir. Porque se apareció un ángel y lo mandó. Era una señal para que creyeran. Nosotros la tenemos escrita. Porque es el mensaje más importante que podemos escuchar y que podemos vivir y que cambia completamente nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entorno, nuestras relaciones, todo lo cambia. ¿Por qué? ¿Porque es mi poder? No. Es poder de Dios. Y él oraba y Dios se le apareció. Y entonces en eso que se le aparece,
llega Pedro y Pedro le empieza a explicar las Escrituras. Él tenía certeza, pero necesitaba que se lo explicaran. Y le explica las Escrituras porque Dios nos habla a través de las Escrituras. Y le explica las Escrituras porque la voluntad de Dios la encontramos en las Escrituras. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo tenemos en 1 Timoteo 2:5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El hombre pecó y Dios no se hizo el loco. Ya pecaron, ya se van a morir y se van a ir al infierno todos, ¿no? Voy a pensar en qué otra cosa hago. No. Precisamente, el hombre pecó porque Dios le había dado un libre albedrío para que pudiera ejercitar o ejercer su amor. ¿Sí? Sin esto no podría haber una relación de amor. Sería una imposición. Sería una dictadura. Y Él no quería eso. Él quería conquistarnos para que voluntariamente lo obedeciéramos, le rindiéramos nuestra vida voluntariamente. ¿Y cómo lo hizo? De la manera que ni los ángeles se la creían. Envió a su propio Hijo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la forma como conquista nuestra voluntad? Con un amor inmenso. Dio a su Hijo. Por eso dice que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que vio la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, decía la ley, muere irremisiblemente. Luego fíjense lo que dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea, es una afrenta cada vez que alguien rechaza el Evangelio de Jesucristo. Entonces este hombre recibe la explicación de ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Tienes la certeza de que Dios te habla a través de la Biblia? Yo te aconsejo que cada vez que agarres ese libro, antes de abrirlo, antes de comenzar a leer, hagas una oración. Y le digo, Señor, yo tengo mucha evidencia de que esta es tu palabra. Yo no dudo que tú hablas a través de ella. A mí me enfrenta porque soy con una naturaleza opuesta a la tuya. Permíteme que cada cosa que yo aprenda, si soy enfrentado, corrija. Si no he vivido algo que me estoy perdiendo, lo arregle. Y Señor, gracias por haber puesto tu Espíritu en mí, porque sin Él no podría. Señor, habla a mi corazón y obra, conquistando mi voluntad. Yo quiero hacer la tuya, Señor. Y entonces vamos viendo ese efecto que tiene la palabra de Dios. Salvación en el que no es salvo, transformación en el que ya lo es. Me comentaba una persona, bueno, no me comentaba a mí, sino escuchaba de una persona que se convierte a Jesucristo y un amigo, creyendo que se había desviado de la religión tradicional, le dice, mira, te voy a llevar con alguien que de veras sabe. Y lo lleva con el máximo, la máxima autoridad de esa religión a platicar con él. Y entonces le dice, a ver, ¿qué es lo que ha sucedido contigo? Y entonces él empieza a exponer cómo Dios habló a su corazón cuando él estaba leyendo el Nuevo Testamento en griego. Porque él sabía el griego y quería desarrollarlo más, y entonces empezó a leer la Biblia, el Nuevo Testamento en griego,
Dice, y ahí yo vine a los pies de Cristo. Y entonces le dice, es que has descubierto lo más importante. Ninguna religión te va a dar eso. Eso solamente lo hace Dios en el corazón del que se ha arrepentido. Tienes lo más importante. Lo más importante para la vida es vivir en comunión con el Señor a través de Jesucristo. Entonces, punto número 1, debemos tener como Cornelio la certeza de que la Biblia es palabra de Dios. Pero también debemos tener la certeza del todos. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Certeza de la palabra de Dios. Que todos los que en Él creyeren, todos, te incluye a ti, me incluye a mí. Incluía a alguien que lo negó, a Pedro. Incluía a un centurión, que tal vez para llegar a ese nivel tuvo que matar a muchísima gente. Nos incluye a nosotros. Ponte a pensar en la vida de pecado que has llevado y seguro te avergüenzas, pero recibirás perdón de pecados. Todos los que en Él creyeren. Entonces aquí el punto era el todos. No hay restricción sobre quién puede ser salvo. No hay un decir, todos menos estos, o todos menos los que viven en tal lugar, o todos menos los que han cometido este tipo de pecados. Es el todos. No hay restricción. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos nuestros pecados. Por todos. Esta era una verdad nueva para Pedro. Porque Pedro había limitado el evangelio solamente a los judíos. Y esto era lo que los judíos pensaban, que al morir iba a estar, fíjate nada más, iba a estar Abraham a las puertas del infierno para que no entrara ninguno en el cual viniera la muestra de que era judío, la circuncisión. Porque pensaban que nada más los judíos varones se salvaban. Imagínate cómo puede cerrar tanto la mente de las personas el ignorar la palabra de Dios, desconocer la palabra de Dios. En la época cuando Jesús estuvo aquí les dijo, cuando le dicen, Señor, había un hombre que tenía una esposa y muere el hombre y según la ley del levirato, pues el hermano tenía que tomar a la mujer para levantar descendencia al difunto y tampoco tuvo hijos y se casa al siguiente y así los 7 hermanos y con ninguno tuvo hijos. Y a la mujer le llamaban la viuda negra. No, no es cierto. Ahora le dicen, allá en la eternidad, porque los saduceos no creían en la eternidad, allá en la eternidad, ¿de cuál de los 7 será mujer? Pues todos la tuvieron. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿En dónde estaba su error? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Saduceos que no creen en la eternidad están en este error. Sí creen en el Pentateuco, ¿verdad? Bueno, en base al Pentateuco, que es palabra de Dios también, es más, creían que nada más esa era la palabra de Dios. Está escrito, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice yo fui, porque ya murieron. No, sigo siendo. Y siempre voy a ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les dice, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Entonces, ¿en dónde están Abraham, Isaac y Jacob? Están vivos. Desde entonces, están vivos. Entonces la vida no se acaba aquí. Aquí queda descansando el cuerpo, esperando la resurrección del cuerpo. Pero el alma no muere, está en la presencia de Dios. Esta vida es un sueño.
una nube, una sombra. Se acaba rápido, se va rápido. Un paro cardíaco, un accidente, un golpe en la cabeza, una indigestión, no sé, tantas formas tan frágiles que somos. Se va rápido. La realidad no es esta. Este es un sueño. O sea, si yo te preguntara qué soñaste, me soñé este, ¿y eso es real? No, fue un sueño. Sí, no es una realidad. La realidad es la eternidad que nos espera en el Señor, allá en la gloria. Esa es la eternidad. Eso es lo que importa. Entonces, Pedro, creyendo que nada más los judíos se iban a salvar, lo había reducido solamente a ellos. Pero ahora había comprendido que la gran verdad de las buenas nuevas era para todos los que en él creyeren. ¿Sí? El Evangelio es eso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, hay que creer en el Evangelio o las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, en lo que consiste la salvación. Cada uno son buenas noticias, cada aspecto, ¿sí? En Hechos 3:19 Dios dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Oye, no, perdóname, no lo dijo Dios, lo dijo Pedro. Sí, Pedro guiado por Dios. Ahí en Juan, en el 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es que Dios le guió a escribir esto. Y así es. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es que esto es esencial. Si yo quiero seguir viviendo, por decirlo de alguna manera, a mí las drogas me están dejando mucho dinero y no puedo dejar eso, porque me dan lo que nunca en mi vida voy a obtener. Me van a dar todo el placer que quiera, puedo gastar y viajar hacia donde yo quiera, y esto para mí es lo que yo quiero. Mira, Dios te está ofreciendo la salvación, esto te va a llevar al infierno. Así es que arrepiéntete, deja ese estilo de vida y conviértete al Señor y empieza a seguir una vida honesta y correcta. No quiero. Es su decisión, es su voluntad. Como han habido otros que dicen, sí, sí quiero. Y se arrepienten y se convierten al Señor. Es tu voluntad. Entonces, arrepentíos y convertíos es esencial. Arrepiéntete del estilo de vida que has llevado, gobernada por ti mismo, donde tu orgullo y tu egoísmo te han llevado a la desgracia en la que vives hasta ahora. Escuchaba de una mujer en Colombia, no sé si ustedes se enteraron de una familia que fue asesinada en Colombia, un pastor, su esposa, su hija, y creo que también tenía un hijo. Todos fueron asesinados. Escuchaba de que el pastor tenía una camioneta de alta gama, que para el ministerio que él tenía y a la gente que él alcanzaba, no alcanzaba para eso. Pero conocía a una persona que se dedicaba al narcotráfico. Y este hombre tenía una amante que también se dedicaba al narcotráfico. Y al parecer todo surgió de esta chica, y queriendo huir cuando esto se hizo muy grande, se fue a Medellín, queriendo huir. Pero cuando los del medio del narcotráfico saben que alguien ya hizo mucho ruido, lo primero para librarse de ellos que hacen es aniquilarla. Creo que 27 años, ¿no? Eso es lo que te ofrece los que se dedican al narcotráfico. ¿Qué quieres? ¿Llegar a 90 años con el sueldito que estás ganando ahorita? ¿O vivir una vida intensa 10 años? Y a veces ni a 10 años llegan. 2, 3 años y mueren. Pero esas son las mentiras del diablo.
Dios dice, arrepiéntete y conviértete. Pero es tu decisión. Ahora, ¿cómo es perdonado mi pecado? Con la sangre de mi Hijo, dice Dios. O Cristo, con mi propia sangre. Y te hago perfecto ante los ojos de Dios. Y empiezo a transformarte desde tu interior, en mi poder. Haciéndote cada vez más como yo. O sea, haciéndonos cada vez más como Jesús. Encontramos en 1 Corintios 11:1, sed pues imitadores de mí, decía Pablo, así como yo de Cristo. En el amor. Dios es amor y me va haciendo más en ese amor, así como yo de Cristo. En Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No os hagáis partícipes con ellos. Y sigue la exhortación. Pero esto es el arrepentidos y convertidos. Esta es la verdad que habían escuchado. Y este es el todos, todo aquel que en él cree. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, te incluye a ti, me incluye a mí, el todos. Entonces, no, Pedro, no es así. No nada más los judíos. Y entonces se le aparece un lienzo, en donde ve una serie de animales. Y entonces empieza a oír una voz que decía, Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa común o inmunda ha entrado a mí. No llames tú común a lo que Dios ha limpiado. Ahora, en las restricciones alimenticias, Dios tenía doble propósito. Por un lado, Él estaba cuidando de la salud física de su pueblo. Entonces, a través de lo que sí podían comer, esto se llevó a cabo. Pero también había otro propósito muy importante. Eran unas prohibiciones porque también la gente que iba a vivir alrededor de ellos tenían esas costumbres. Y Dios quería que se mantuvieran apartados de los demás pueblos para que no se contaminaran y entonces creyeran en las deidades de los demás pueblos. Entonces fue una medida que tenía un doble propósito en la vida de ellos, ¿verdad? Entonces vemos que Pedro está cuestionándose en ese aspecto del todos y Dios con esto le abre los ojos. Vamos a leer del 9 al 16, Hechos 10 del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y entonces, de repente tocan a la puerta, ¿y qué pasó? Otra señal. Podrías decir, ya Pedro estaba acostumbrado a ver señales, porque mientras estuvo con el Señor, ¿cuántas señales o milagros no vio? ¿Verdad? Y ahora todavía en su ministerio, ya sirviendo al Señor, milagros y milagros y señales, ¿verdad?
Ellos pudieron compartir con el Señor ya resucitado, lo vieron físicamente y lo vieron en su estado de gloria, ya con su cuerpo glorificado. Y Él mismo les hizo ver que no era un fantasma. Tienen algo de comer y comió con ellos. ¿No se te hace una buena noticia? Puede ser que allá en el cielo haya comida también. ¿Les gustaron a los esposos los tamalitos de ayer? Buenas noticias, ¿verdad? Pero vemos que en este momento llegan y el Espíritu le dice a Pedro, Pedro, ¿aprendiste la lección? No rehúses acompañarlos. Ve y háblales. Ahora, para nosotros podríamos decir, pues qué problema, ¿no? Simplemente me vienen a buscar, yo voy y les hablo. Pero hay que entender, por eso es importante que nosotros conozcamos de esa cultura. Para ellos era abominable reunirse con los gentiles, con gente que no era judía. Era abominación. Por eso Dios le tuvo que hablar de esta manera y decirle, ya no hay distinción a través de los alimentos, ¿sí? Hay alimentos que solamente los judíos comen y hay alimentos que comen los gentiles. Ya Dios lo hizo un solo cuerpo, la iglesia. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles. Entonces, no rehuses ir con ellos. Y él, está bien, Señor. No comprendo, pero está bien. Yo en mi interior siento que me voy a contaminar, pero tú eres el que me has limpiado y yo sé que tienes un propósito y voy con ellos. Y entonces llegaron los mensajeros y Pedro no rehusó el irse con ellos. Aquí estoy, los hospedó y al día siguiente se fueron. Era un camino bastante largo y así llegaron a encontrarse con toda esa gran concurrencia que los estaba esperando. ¿Todos, Dios? Son gentiles. ¿A ellos también? ¿El mensaje de salvación? ¿A ellos también? Entonces, ¿no nada más a los judíos? Y él habló. Entonces, la certeza de que la Biblia es palabra de Dios. ¿Sí? De este dan testimonio todos los profetas. La certeza de que el Evangelio es para todos. Y uno podría decir, también para mi vecino que me cae mal, también para mi compadre que me debe y no me ha pagado. No, a todos los que están a tu alrededor, a todos. Porque el Evangelio es para todos. Y luego la certeza del perdón de los pecados. De aquello que a mí no me dejaba dormir. Mis pecados. Perdón de todos los pecados. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando Jesús resucitó, les dijo esto a los apóstoles. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, pero a todas las naciones. Arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. En ningún otro nombre hay salvación. Nadie ha dado su vida por ti como lo hizo Cristo. Un hombre sin pecado que muere por el pecado del hombre. Porque no existe un hombre sin pecado. Tenía que ser Dios. Y por eso, como Dios sin pecado, fue el sacrificio perfecto para solucionar la demanda de la justicia perfecta
de un Dios perfecto. Y por eso, como vemos en Colosenses, dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Cuando nos convertimos a Cristo, en Colosenses 1, 21 y 22, nos dice que así nos presenta ante Dios, santos, sin mancha, irreprensibles. Ya nada tenemos, ya Dios no tiene nada contra nosotros, porque en Cristo fue cumplida sus demandas. Por eso me puedo relacionar con Dios, por eso el Espíritu puede entrar a mí y por eso tengo acceso a la vida eterna, por el sacrificio de Cristo. Entonces es eficaz ese perdón de pecados en su nombre. Qué maravilla que necesita ser predicada en todo lugar. Porque esta es la más buena noticia que un hombre puede escuchar. O sea que los pecados pasados y presentes y futuros por fin pueden desaparecer. ¿Sí? Completo perdón por la fe en Cristo solamente. La fe en Cristo. Sí, Señor. Yo creo. ¿Se acuerdan? Eran mordidos por la serpiente. Volteen a la serpiente de bronce que hizo Moisés y serán sanados. No van a morir. Y de eso hace alusión el Señor Jesús en Juan 3, 14 al 16, para entender lo que Cristo había hecho. Crean, así como creyó el pueblo de Israel, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo del Hombre fue levantado, nada más hay que creer en Él, por la fe sola. Y seremos perdonados de todos los pecados. Entonces llega Pedro y les empieza a hablar. Señores, ustedes deben saber cuán abominable es para un judío juntarse con los gentiles. ¡Qué manera de iniciar una conversación! Con eso hubiera sido suficiente para cerrarse y no querer escuchar más. Pues lárgate con tus judíos y háblales a ellos, ¿no? Si tanto te es abominable juntarte con nosotros. Pero Dios me dijo que a nadie llame común. Así es que aquí estoy, como diciendo, para ver en qué puedo servirles, ¿no? Cornelio le dice a Pedro, bueno, desde que vio a Pedro, se hincó para adorarlo. Que un ángel se haya aparecido para enviar a que traiga a un hombre llamado Pedro, y aquí viene, y ya lo estoy viendo aquí, es que Pedro tiene que ser algo que para adorar, ¿no? Y entonces Pedro le dice, levántate, yo mismo soy hombre. Mira, Pedro, lo que pasa es que el ángel me mandó y por eso fue que te fui a llamar, pero qué bueno que viniste, aunque seamos abominación para ti, qué bueno que viniste, y ahora estamos aquí para que nos platiques esto. Dios me envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todo y de todos. ¿Cáptate esto? Es el Señor de todo. Tú puedes ver que hay personas que tienen muchas propiedades, pero no las tienen todas. O que se sienten los dueños de un país, pero no de todos los países. Él es el Señor de todo. Entonces, atención, ¿verdad? Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y entonces, hablándoles de esto, ¡pum!, cayeron a los pies de Cristo. Sí, Señor, yo necesito tu perdón. Sí, Señor, yo necesito tu salvación. Sí, Señor, yo creo en este Jesús que resucitó, porque con todas estas señales, milagros, por eso la Biblia es palabra de Dios.
Toda es verdad. Ahí tenemos la clave para tener salvación y para tener una nueva vida. Tener vida abundante, dice el Señor. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En esa comunión con Dios existe esa vida abundante. Mi carne se va a resistir siempre, pero clávala y no hagas su voluntad. No busques tu gloria, búscala del Señor. Y esta es la clave. Y entonces se convirtieron. Y la forma en que se convirtieron, ¿verdad? Cornelio creyó. Él pudo creer en la salvación. Él pudo creer y fue salvo, porque tuvo la certeza del perdón de sus pecados. También nosotros tenemos la misma posibilidad. Podemos creer y ser salvos si tienes la certeza. Sí, Señor, yo creo. Cristo murió por mis pecados y han quedado perdonados. Y ahora tengo una nueva vida en ti. Ahora cuento con el poder de Dios dentro de mí. Poder de Dios a través de su Espíritu. ¿Qué ha cambiado? Prostitutas en mujeres decentes, alcohólicos en hombres sobrios, drogadictos en hombres también sobrios, inmorales en personas morales. De todo ha hecho el cambio el Señor para vivir una vida en comunión con Dios en santidad. Pero es poder de Dios a nuestra disposición cuando crees en Él. Entonces, deposita tu confianza en Él. Dios le abrió los ojos, va y les predica y escuchan el mensaje de salvación. El mensaje que todos necesitaban oír. Vamos a leer en el capítulo 10 la demostración de que todos se pueden salvar. El 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ya no más preguntarnos qué tantas buenas obras necesito hacer. Él era sincero, pero le hacía falta esto. Ya no más culpas por nuestros pecados pasados. Podemos sencillamente creer y ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo, dice Pedro. ¿Puede leerlo, don Pedro? En Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sencillamente creer. Pero creer como nos lo mostraron ellos, ¿verdad? ¿Por qué creyeron? Porque vieron las señales. Tú las tienes escritas. Pero también vas a ver señales en tu propia vida, en tu propio testimonio. Que cuando vas descubriendo esto, dices: ¡wow, Señor, qué revelación! ¡Wow, Señor, qué transformación! ¡Wow, Dios, cómo me había perdido de este gozo! Y así, admirado, viendo las señales de su poder ahora desarrollándose en tu vida. Esta es la demostración de que todos pueden ser salvados. ¿Y qué hicieron? Se bautizaron, porque tuvieron la certeza de su salvación y estaban determinados a dar testimonio. De hecho, es uno de los dos
rituales que nos pide la Escritura que llevemos a cabo como creyentes, la Santa Cena y el bautismo, donde das testimonio de tu fe de manera pública. Y estás dispuesto, porque tienes la certeza de tu salvación, de hacerlo constantemente para llevar este evangelio a todos. Y entonces, Cornelio, yo creo que nunca vendió su casa. Yo no sé, a lo mejor sí. Pero es que pasa algo muy entrañable. El lugar donde te convertiste, ¿no? Tal vez sí, pero el recuerdo nunca lo olvidó. Billy Sunday fue un gran predicador. Podríamos decir, era tan conocido como lo llegó a ser Billy Graham, aunque no había todos esos medios, no llegó tanto, pero sí era muy, muy famoso. Él un día estaba en una esquina orando y un policía alto y fornido se acerca y lo ve que estaba con la cabeza agachada y lo ve que no dejaba de hablar y se acerca a él y le dice: mi amigo, creo que esta noche bebió demasiado, ¿cierto? Le dice: no, señor, yo soy Billy Sunday y yo me convertí en esta esquina. Y cada vez que yo vengo a Chicago, me paro en esta esquina para darle gracias a Dios por la transformación que hizo en mi vida. Así es que no estoy borracho, estoy orando con Dios. Dice: perdón, señor Billy, deme esos 5, y le estrella la mano y le dice: mire, yo aquí voy a cuidar de que nadie lo moleste, puede seguir orando lo tiempo que quiera, y por favor también haga una oración por mí. Hay un lugar donde Dios nos salvó, pero hay un lugar al donde vamos gracias a que nos salvó. Y también hay un lugar que está esperando a otros para escuchar de nosotros este grandioso mensaje. No hay otra esperanza para el ser humano. No existe. No existe. Y no solamente podría decirte para transformar la vida de una persona, sino para que la persona pueda tener vida eterna. No hay otra forma de salvación. Nosotros la conocemos, demos gracias a Dios por esto y compartamos con otros que no tienen la esperanza. Hagamos una oración para terminar. Padre, muchas gracias por pasajes como este donde nos muestras todo lo que tuviste que hacer por una persona para llevar a tu salvación. Gracias por lo que tuviste que hacer en nosotros también, Señor, para quebrantar nuestro orgullo y nuestra necedad y traernos al conocimiento de tu salvación. Bien nos dices en tu palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque ahí se inició esta demostración tuya de tu poder salvando a los gentiles en los mismos términos en que inició la iglesia con los judíos. En los mismos términos la iniciaste con los gentiles. Y gracias, Señor, por haber quitado esa pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles. Y ahora somos un solo cuerpo en Cristo. Te alabamos por esto, Padre. Y danos la gracia de poder aprovechar cada oportunidad que tú nos das para compartir con gozo tu mensaje de salvación con los que nos rodean, haciéndoles ver que no nada más es una vida hermosa, una vida abundante la que podemos tener en ti en esta vida, sino lo más glorioso que tú nos das, que es la vida eterna
que se inicia desde el momento en que nos convertimos a ti. Te alabamos por esto, Padre, y te pedimos tu bendición en cada uno de los aquí presentes, a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues que tengan un excelente domingo. A los que recibieron el curso de ayer, no olviden repasar el primer capítulo, de llenar los cuestionarios que ahí vienen, y si tienen alguna duda, anotarla para que el próximo, que será el 1 de abril, no, perdón, marzo, 1 de marzo. No, con los jóvenes el 8. El 8 de febrero. Bueno, les voy a mandar el calendario, y ahí vamos a ver las fechas. Pero será dentro de un mes, sería la primera semana de marzo. ¿Sí?